¿Sí? Doctor, las PPTs o las fichas que menciona, esas sí no tenemos No acceso. están. Sí, No. sí, sí. Ahorita van las fichas. Ah, madre mía. Salió derecho romano, pero no importa. Ahí están nuestras fichas en el primer punto de nuestro sílabo. A ver, vamos a acomodar esto. Eso es. Este es el primer punto de nuestro sílabo y a él nos vamos a buscar en primer término. Quiero hacer una introducción de todas maneras respecto de esto de contrato. Acabo de terminar la primera clase también de Derecho Romano. Y les mostraba a ellos la importancia que tiene el derecho romano en el desenvolvimiento de la humanidad en general. Primero es solo Roma, luego es Europa, luego es el norte de África, luego la Asia Menor, y hoy día todo el mundo depende realmente en la estructura de su normatividad del derecho romano. 02. Hago esta introducción tan genérica para referirme al término contrato. Si nosotros observamos la etimología de este término, vamos a ver que hay contractus del derecho romano, o contractum en el derecho romano. Significa actos contradictorios, uno frente al otro en acuerdo de voluntades. Están frente uno al otro. Tú tienes algo que yo quiero, dámelo. Y el otro dice, te lo doy con todo gusto, pero a cambio de lo que yo te doy, de mi propiedad, otro concepto romano, propietas, de mi propiedad, ¿tú qué me das? Yo te doy lo que tú me pidas. Yo te pido 100 soles y yo estoy de acuerdo, te pago los 100 soles. Te doy el bien y me das el precio. Primero estuvimos frente a frente. Ahora, esa es fundamentalmente la estructura de toda la concepción del derecho contractual. Partes que están una frente a la otra, bien, un bien y precio. Esos son los elementos a los cuales nos vamos a referir en todas sus variantes. Fíjense ustedes que en esta ficha hay reconsideraciones en base a la convención. Nos ponemos de acuerdo
recíprocamente. Do ut des, te doy para que des, te doy para que hagas. Faccio, hago para que hagas. Faccius, facias, do des, do ut facias, faccio des, do ut facias. Siempre frente a frente para convenir recíprocamente. Y así es que nos acercamos ahora. Ustedes tienen que haber observado que en esta relación que nosotros hemos hecho está un concepto que ya ustedes han visto. Son las obligaciones. Cuando yo te doy para que hagas, yo te estoy obligando. Y cuando yo te respondo, do ut facias, faccio ut des, te doy para que hagas, también estoy reciprocando lo que nosotros hemos establecido. El derecho es la fuente principal de las obligaciones, digo, en el Código Civil. Quiero decir, también ampliando este terminito Código Civil, que yo creo, y lo he escrito, que el Código Civil contiene todas las relaciones obligacionales, incluyendo las comerciales, fundamentalmente, porque el comercio es una parte de la civilización y es regulada por una parte del derecho que se ha dado a llamar derecho comercial, pero que en realidad debiera ser considerada como parte del derecho civil, del derecho de la civilización, del derecho de la ciudad. El contrato es fuente de las obligaciones. Las obligaciones pueden ser, pues, contractuales y están reguladas por los artículos 1351 al 1528 de la primera parte, de la primera parte de los contratos en general. Caramba, que me han venido a hablar acá. Bueno, las obligaciones pueden ser contractuales y no contractuales. Las contractuales se inician en la segunda parte del libro de fuentes de las obligaciones. Artículo 1351, y se agota en el 1528, la parte general de los contratos. Y la segunda parte son los contratos nominados, los contratos que tienen nombre, nominados que tienen nombre. Yo personalmente considero que esta parte debiera ser subsumida definitivamente no debiera haber una parte de contrato nominal, debiera considerarse, porque los contratos
nominados e innominados, son una cantidad de normas inmensa. Pero todas esas normas que van, en el caso nuestro, son del 1529 al 1949, 400 normas, fíjense ustedes, para referirse a los contratos nominados, que no son los más importantes hoy día. Hay muchísimos más contratos innominados que no tienen el nomen juris, el nombre del derecho que les ha dado el derecho desde la antigüedad. De eso no nos vamos a ocupar nosotros. Es el curso que ustedes van a llevar en el próximo ciclo. Nosotros vamos a ver contratos en general, 1351 al 1528. Y recuerden ustedes muy bien, esta es la parte esencial de las fuentes de las obligaciones, las más importantes. Luego están las formas no contractuales, como ustedes pueden apreciar ahí, la gestión de negocios, 1950, 1953, enriquecimiento sin causa, 1954, 1955, promesa unilateral, del 56 al 67, ese es un compromiso. De esta zona, ¿no? Porque proviene del acto jurídico, no proviene del contrato. Un acto que genera daño y ese daño tiene que ser reparado. Artículos 1969 al 1988, aparte, pero no es de nuestra incumbencia. Nosotros nos vamos a ocupar durante este año de la sección primera de los contratos en general, que es 1351 al 1528. Vamos pues a este primer paso, que es el concepto legal de contrato. Y este está precisamente en el Código Civil, artículo 1351. Y fíjense ustedes bien, el contrato es el acuerdo de dos o más partes. ¿Qué son las partes? En obligaciones ya vimos. Los sujetos. ¿Qué cosas son las partes? El acreedor, el deudor. Las partes solamente pueden tener una doble naturaleza, parte activa, parte pasiva. Puede haber partes plurales, dos o más partes. Aquí estamos en lo que yo introduje antes. Dos, una frente a la otra. Convención, reciprocidad. Dos. Pero el 1351 dice que pueden haber más partes para crear obligaciones. Si las obligaciones solamente pueden tener dos partes, ¿cómo vamos a crear obligaciones múltiples? Igualmente
regular, modificar o exigir una relación jurídica patrimonial. Una. Dos, que convienen tener una relación jurídica para crear una relación jurídica. Dos, patrimonial. ¿Qué significa esto de patrimonial? Otra vez vamos a la etimología y al derecho romano. Patri viene del padre. El padre. Pater. Patri. Del padre. El genitivo de la palabra pater en latín es del padre. Patri. Lo que es del padre. Monial viene del griego. Monos. Uno. Tiene nada que ver con los monitos. Mono, uno. Un padre. Una relación de un padre o entre padres. Como es relación, es entre padres, unidades del padre, unidades del padre. El código Amor, envía lo que te pasó. no lo entiende así. Llama patrimonial algo que debió tener otro nombre, no referirse a relaciones entre los padres, una relación entre padres, una convención. No. Debió referirse a la relación jurídica económica. Lo patrimonial en el lenguaje de nuestro Código Civil No está fijado. es lo Sí, fijado. económico. No me parece. El contrato siempre se va Yo a llegué referir en el momento, pero a sí está una fijado por eso. relación entre dos partes con intereses económicos complementarios o contrapuestos que van a convenir arreglar. Eso es un contrato. Veremos más alrededor de este asunto. El sentido etimológico de la palabra contrato, que ya lo he repetido tantas veces. Pero vamos en detalle. El análisis etimológico de la palabra contrato nos pone es contra, es decir, lo opuesto, lo contrario, están frente a frente. Son actos que están uno frente al otro. Actos contrario, opuesto, de un actor, el que actúa, recordemos el acto jurídico, frente a otro, que también es un actor y también va a actuar contrariamente, en oposición de un actor frente al otro. He buscado la comprobación histórica de esto y la he encontrado en el derecho romano exactamente.
contractus est ultra reciproque obligatio. El contrato es una obligación recíproca o genera una obligación recíproca. Y está en el gesto de Justiniano y corresponde a Ulpiano, el jurisprudente Ulpiano, y aquí tienen ustedes la referencia. Desde Roma, el contrato genera una obligación recíproca. Conviene en una relación recíproca, pero siempre son actos contrarios. Actos, recordemos, actos. ¿No? Siempre bilateral. Yo y tú. Dos partes. Nosotros y ustedes, vosotros. Siempre dos partes. Nosotros y ustedes. Reciprocidad. Tú tienes algo que yo quiero. Y tú quieres algo que yo tengo. Toma lo que tú quieres y dame lo que yo quiero. Doctor, disculpe. Sí. Dejó de compartir las PPTs, no se pueden visualizar. Uy. A ver. ¿Ahora? Todavía, doctor. Todavía. Ay. ¿Desde qué momento ha pasado esto? Recién, doctor. Recién. Sí. Seguramente. Voy a compartir nuevamente, pues. Oye, sí, se ve ahí. ¿Ahora? Sí, doctor, ¿ya puede darle la PPT que nos quedamos? Muy Ya bien. se puede visualizar. Ok. Aquí estamos. Bilateralidad. Yo y tú, nosotros y vosotros. Reciprocidad, tú tienes algo que yo quiero y tú quieres algo que yo tengo. Toma lo que tú quieres. Por eso ha sido. Y toma lo que tú quieres y dame lo que yo quiero. Aquí me sale ¿Se alteró o no? ¿Se alteró? No, sí se puede ver, no se preocupe. Toma lo que tú quieres y dame lo que yo quiero. Yo no sé, hay alguien más por ahí. Yo cerré efectivamente. Qué miedo. Y estuve insistiendo en que ¿Te imaginas que ella estaba preguntando otra cosa? es Que ella... acto. Las dos partes están actuando. Vamos a analizar ¿Qué fue? la definición La chuté. de
contrato desde el punto de vista del acto que realiza. Un contrato es un acto jurídico plurilateral, dice el 1351, ¿no? Plurilateral, de muchas partes. Yo he agregado aquí, entre paréntesis, bilateral. No puede ser plurilateral, porque, vuelvo a decir, son fuentes de las obligaciones. Y por lo tanto, las obligaciones tienen solamente dos partes, una parte activa y una parte pasiva. Entonces, de dónde sale el plurilateral? Tiene que ser un acto jurídico bilateral, mediante el cual las partes intercambian libremente prestaciones y contraprestaciones. Prestaciones y contraprestaciones. Otra vez estamos en obligaciones que consideran de valor equivalente. De valor equivalente. Puede ser también que consideran intercambiarlas ahorita o se obligan a intercambiarlas. Te vendo mi lapicero. Me gusta tu lapicero, lo quiero. Las dos partes. ¿Cuánto quieres por tu lapicero? 50. Correcto, estoy de acuerdo. Me obligo a pagarte los 50 porque ahorita no tengo 50. Pero te voy a pagar crédito. Créeme, te voy a pagar los 50 porque yo quiero tu lapicero. ¿Alguna observación respecto a todo lo que hemos estado introductoriamente visualizando o tratando de explicar? ¿Puedo dirigirme a alguno de ustedes específicamente? Ojalá que esté nomás. Yasmín Delgado. ¿Está Yasmín? Sí, doctor, aquí estoy. Muy bien. ¿Tienes algo que decir hasta aquí? ¿Está claro? Preguntando de clase, ¿eh? ¿O te Sí, doctor, complicó la vida? Sí, doctor, estoy escuchando la clase. Estás escuchando la clase y estás entendiendo la relación que hay entre acto jurídico y contrato. Sí, yo tengo entendido que el contrato es un acto jurídico, es el acto jurídico principal. Muy bien. Muy bien. Hay dos personas que quieren interponer entre ellas una relación. Cada una de ellas va a realizar una prestación y la otra va a realizar la contraprestación. Cada una de ellas tiene su rol de prestaciones. Estas prestaciones tienen valor equivalente. Mi lapicero que tú quieres vale 50. Si no tienes cómo pagarme ahora los 50, yo te puedo dar el valor, te puedo dar
el lapicero, pero tú te tienes que obligar a pagarme ese valor. ¿Ok? Sigamos. De lo No, dicho, no me lo creo. No me lo creo. yo No te propongo preocupes, amor, no te preocupes. que el 1351 sea reemplazado por una definición sintética como esta. Acto jurídico bilateral, siempre bilateral, mediante el cual las partes, una a cada lado, convienen prestaciones económicas, prestación y contraprestación siempre económicas de naturaleza recíproca. Do ustedes siempre. Acto jurídico bilateral mediante el cual las partes convienen prestaciones económicas recíprocas. Una de las preguntas que van a recibir de parte mía al término de la clase para ser atendidas por ustedes y contestadas hasta el próximo 9, el próximo miércoles, va a ser su opinión respecto a esta definición propuesta sintéticamente. Están todos los elementos. Está el acto jurídico. Decimos que tiene dos lados, el acto jurídico al cual nos referimos. En cada lado hay una parte que conviene, convención, realizar prestaciones, todes, ¿no? Económicas, siempre económicas, recíprocas. Yo te doy para que me des. Do utés. ¿Alguna observación respecto a esta definición y su comparación con el 1351? Alguien tiene que decir esto, oiga, profesor, usted tiene que cumplir con la ley, como nos está metiendo en la cabeza una cosa que no dice la ley. Nosotros tenemos que cumplir la ley, ciudadanos que cumplen la ley, abogados que la hacen respetar. Usted no está respetando la ley. Doctor, buenos días. Sí, yo Dime. tengo una consulta respecto de eso. ¿Tu nombre cuál es? Sandra Guamán Campos. Sandra Romano. No Muy encuentro bien. diferencias, ¿eh? Dime. Sí, Pero respecto son de la dos líneas, definición debería que se estar da en claro. el Código Civil, también se menciona el contrato es el acuerdo de dos o más partes para crear, regular, modificar. En la parte en la que se menciona de dos o más partes, entendiéndolo desde lo que vendría a ser el derecho de las obligaciones, teniendo en cuenta que hay sujetos pasivo y activo, que en este caso el acreedor y el deudor. Entonces yo en esta parte de dos o más personas, lo que me da a entender es que se refiere más que todo a los sujetos. En este caso,
como en esto que pueden ser sujetos singulares o también pueden ser sujetos plurales, ¿no? Pero siempre manteniendo la bilateralidad. A eso No te entendí bien, no te entendí bien. Los sujetos pueden ser, ¿no? Ajá, me refiero a la cantidad de sujetos que puede existir dentro del contrato. Por ejemplo, pueden ser varios acreedores. Ah, claro, pero forman todos los acreedores. Qué buena parte, me estás ayudando. Tienes razón, tienes razón. Todos los acreedores son una parte. Uh-huh. O sea, no hay dos o más partes. Hay una parte que está integrada pueden estar integradas por 1.000.000 de personas que tienen interés común frente a la otra, que también tiene interés y que también pueden ser otro 1.000.000 de personas. Pero para el derecho son una sola, partes, una frente a la otra. Imaginen ustedes que 1.000.000 de personas quiera lo que tienen el otro 1.000.000 de personas y el otro 1.000.000 de personas quiera lo que tiene la otra. Es decir, se armó la trifulca, se armó la guerra. Ahí está el señor Trump generando este tipo de situaciones, ¿no es cierto? ¿Te parece? Sí, doctor, justo era a lo que iba, que creo que han hecho una mala redacción y es eso a lo que se querían referir, a que pueden ser varios acreedores, tomando el ejemplo del derecho a las obligaciones, y varios deudores, pero siempre en la parte bilateral, ¿no? Acreedor, Sí, deudor. cada uno es una parte. Podrán ser partes pluralísimas, pero siempre son una sola parte. Y frente a eso, recordemos algo muy, muy sencillo. ¿Qué pasa cuando un grupo de hermanos, 5 hermanos, quieren regalarle una propiedad a sus padres? Sus padres son 2, ellos son 5. Los que van a regalar son 5, pero son una parte, la parte donante. Y los papás son 2, pero son la parte donataria. En el contrato no dice papá y mamá, ¿no? Y cada uno tiene que hacer eso, no. Ni tampoco los 4 o 5 hermanos tampoco van a estar Juan, Pedro, las partes, la parte donante y la parte donataria. La parte donante tiene una pluralidad evidente, son 5 hermanos. Igual la parte donataria que recibe la donación son 2 partes, papá y mamá, pero son una parte. ¿Ok? Entonces hay que tener mucho cuidado en esta redacción que creo que debiera ser cuidadosamente revisada. Ustedes tienen que hacer sus tesis para obtener el título de abogado y el bachillerato. Entonces, ahí tienen un problemita interesante, muy interesante. Además hay otra cosa, ¿no?
que no me has dicho. ¿Eso es todo lo que tienes que decir frente a esta definición y su comparación con el 1351? Sí, doctor. ¿No hay más? No es lo que quería decir. Ya. ¿Hay alguien que ve algo más ahí? Eso de las relaciones patrimoniales, ¿dónde está? ¿Dónde? En Las prestaciones económicas. Claro. Patrimoniales no, pues el patrimonio es uno solo, es de unidad del padre, es mi patrimonio. Las relaciones no son patrimoniales, no deben ser patrimoniales, porque yo no estoy vendiendo mi patrimonio, ni poniendo, ni queriendo convenir, ni realizar ningún acto sobre mi patrimonio. Lo que yo quiero es satisfacer necesidades. Tengo necesidad de un lapicero. Oye, véndeme tu lapicero. Y el otro quiere plata. Ah, sí, claro que te lo vendo, ¿cómo no? Págame 50 y te doy el lapicero. No. Son relaciones siempre de naturaleza económica y recíprocas, necesariamente recíprocas, porque están una parte frente a la otra. Una parte que puede ser de 1 millón de personas y otra parte que puede ser de otro 1 millón de personas. Pero ahí es donde viene, para que puedan actuar, cada 1 millón de personas va a otorgar un poder a uno de ellos para que actúe. Cada uno de ellos va a actuar en representación del 1 millón, pero siempre va a ser uno a uno, uno frente al otro. No pueden haber muchas partes, pueden haber partes pluralmente configuradas. ¿De acuerdo? ¿Alguna observación adicional respecto a esto, que es sumamente importante, fíjense, porque son conceptos muy diferenciados, ¿no? ¿Alguna otra observación? Muy bien. Alrededor de esto va a venir, pues, la primera pregunta de las 4 que les voy a preparar para la próxima clase. Y aquí hay otras definiciones, siempre basadas en el acto jurídico. Pero un acto jurídico que siempre va a tener que ser bilateral. El contrato es siempre entre 2 partes. La primera definición alternativa. Las partes convienen en satisfacer libre, satisfacción, libertad, recíprocamente y reciprocidad. Determinadas necesidades o apetencias. Hoy me apetece un helado. No es que tenga necesidad de un helado, ¿no? Voy a salir al sol, ese sol que todavía no se va, y me quema. Bueno, una sombrilla, pues voy caminando con mi sombrilla.
Es una apetencia, no es una necesidad. Puedo caminar bajo el sol, pero mejor es, me apetece. Y entonces estoy dispuesto. ¿Quién me vende una sombrilla? Listo. Se configuró la bilateralidad. Intercambiando de modo simultáneo. Toma la sombrilla, vale 100. Toma tu 100. Simultáneamente. Obligaciones simultáneas. Y aquí viene lo más importante. O diferido. Uy, no tengo pues 100 soles que para comprarte. Ya pues, comprométete, oblígate a pagarme. ¿En cuánto tiempo? Una semana. Ya, una semana. Plazo. Simultáneamente, no hay plazo. Diferido, convenimos además un plazo para satisfacer el crédito que me están otorgando para conseguir mi sombrilla, que me está otorgando quien me la está dando en este momento. Me da la sombrilla y yo me voy contento bajo el sol. Pero estoy debiendo el precio de la sombrilla. Prestación de valor pecuniario. Precio, prestación de valor pecuniario. Pagué rápidamente y se realice la contraprestación inmediata. Diferí, me dieron crédito. Voy a pagarla en el plazo convenido. Plazo y valor convenido. ¿Alguna observación sobre esta definición? ¿Qué le encuentran ustedes con relación a la anterior? ¿Qué le encuentran? Nada. Son igualitas. ¿Ah? Recuerden, la anterior tenía un término. Voy a ponerla. Buenos días, doctor. Sí. Me gustaría participar señalando que, a diferencia de las anteriores, se mencionaban de que esta relación, este intercambio de prestaciones son para satisfacer necesidades, que se menciona mucho, pero también apetencias y gustos que usted mencionaba. También el tiempo, ¿no? Que es que se puede hacer de manera Claro. diferida, el plazo, el crédito. Eso, doctor. Claro, ahí está la definición sintética. Lo demás van a ser modalidades, ¿eh? Modalidades. Pero modalidades no significa que decorativas. No, son esenciales. ¿No? Importante que se compare esta definición sintética con esta, ¿no? Intercambiando los valores de modo simultáneo o diferido. Aquí está una serie de cosas. Aquí hay crédito. Yo creo que tú me vas a pagar mis 100 soles por la sombrilla y por eso te la doy y me debes eso y me lo vas a pagar en una semana, plazo, como bien has señalado. Muy bien. Vamos a la siguiente.
Acto jurídico bilateral, igual, destinado a la satisfacción de necesidades de las partes. Satisfacción de las necesidades de las partes. Aquí hay, fíjense ustedes, determinadas necesidades o apetencias recíprocas. Aquí también, necesidades de las partes. Tal vez debiera decir necesidades recíprocas de las partes. No, porque lo recíproco es la realización del contrato. Ambas partes tienen necesidades. Mediante el libre, otra vez la libertad. Intercambio, simultáneo o diferido, igual que anteriormente, de bienes, dinero y paraguas o sombrilla, o servicios valorados monetariamente. Fíjense, arriba he empleado la palabra pecuniario, aquí estoy empleando la palabra monetario. ¿Hay sinonimia entre pecuniario y monetario? A ver, ¿quién arriesga una respuesta? Ambos se refieren a un valor económico. Valor económico. Son sinónimos. La pecunia es, en latín, dinero o moneda. Y monetariamente, ya está, ¿no? Pero lo importante aquí es que dice otra cosa. Bienes o servicios. Hasta ahora yo estaba hablando del lapicero, del paraguas. Y los servicios, nosotros somos abogados, ustedes van a ser abogados. Y nuestra prestación son nuestros servicios. Este sinvergüenza me compró mi carro en $10,000, me pagó 5 y luego desapareció. ¿Qué hago, doctor? La contraprestación era de 10, de la cual pagó la mitad y se esfumó. Servicios. Señor abogado, ¿qué debo hacer? ¿Cómo hago? Porque yo no voy a perder, pues, de $5,000. Claro que no. Me vas a tener que pagar $5,000 por la respuesta. Le dice usted a su cliente. Mentira. Claro que sí. Vamos a servirte. Mis servicios vale $5,000. Pero tú no los vas a pagar realmente. Quien los va a pagar va a ser el sinvergüenza que se llevó tu auto y no te pagó la mitad del precio. Así que nosotros vamos a demandarlo por los 5,000 más los daños y perjuicios que te ha causado esto. $10,000. Me pagas de esos $10,000 cuando ganemos el juicio, me pagas mis $5,000 y tú recuperas tus $5,000. ¿Correcto? ¿No? Fíjense ustedes que son matices fácticos, de hecho. Y esto en el mundo contractual es infinito. La cantidad de variables que pueden haber en las prestaciones y contraprestaciones es absolutamente múltiple, porque es libre intercambio, satisfacer libremente la
necesidad del otro, la reciprocidad, libre intercambio, simultáneo o diferido, ¿no? Fíjense ustedes, esto es sumamente importante, ¿no? Y yo diría que falta un elemento que siempre me ha preocupado a mí. No me voy a extender en él, pero hay obligaciones de naturaleza pública. Por ejemplo, yo tengo que pagar los impuestos prediales de la casa que he comprado. ¿Cuál es la prestación? La municipalidad, que es el sujeto activo. Fíjense, la municipalidad, institución, me reclama que yo pague. Que le pague a ella. Pero si yo no he hecho ningún acuerdo, no quiero. Yo soy libre, no quiero. Pero tú debías saber que cuando compraste ese bien inmueble, tenías que pagar impuesto predial, de ese impuesto predial. Y eso es lo que yo te reclamo. O sea que, fíjense ustedes, ahí hay, hasta este momento yo estaba diciendo que las partes son libres y recíprocamente obligadas, ¿no? Deciden obligarse. No, aquí hay una obligación perentoria de un sujeto, caramba, que me molesta, que es el Estado. El Estado puede actuar dentro de estos esquemas. Más aún, debe actuar dentro de estos esquemas cuando quien tiene la obligación con el Estado, siempre dos partes. Fíjese, Estado, aquí incluso estamos hablando de un abstracto, la abstracción que dentro de los cuales está el propio deudor, está dentro de la abstracción Estado. Es una persona jurídica abstracta. Y él tiene que pagar a esa persona jurídica contratos de orden público, contratos de orden privado. Nosotros estamos estudiando el Código Civil. No vamos a detenernos a las obligaciones de orden público, que eso van a tener muchas relaciones ustedes, mucho tiempo, y más adelante se referirán a ellas en los cursos correspondientes. Nosotros vamos a centrarnos aquí en el derecho privado. Las partes, nuestras partes, con las que nosotros estamos trabajando, son personas naturales, personas jurídicas de derecho privado, no como en el caso del ejemplo, la municipalidad es una persona jurídica de orden público. No, pues nosotros nos reservamos. Cuando estudies derecho municipal vas a ver cómo funcionan los contratos municipales y cómo hace el Estado para contratar los puentes que se caen y las pistas que se rompen, ¿no? Ya esa es otra cosa. Nosotros vamos a trabajar en el derecho privado. ¿Alguna atingencia adicional? ¿Qué hora terminamos? ¿2:40? Sí, amor. ¿Ninguna? Nos vamos entonces
a las partes y los intervinientes. Antes yo hice un ejemplito. Los 5 hermanos quieren regalarle a sus padres pluralidad en la parte donante y pluralidad en la parte donataria. Ahí está. Vamos. ¿Y cómo hacen? Los 5 hermanos van a la notaría y van cada uno, o van a decir más prácticamente, no, pues tú eres el mayor, Juan, represéntanos. Y entonces 4 hermanos le dan poder, perdón, los 5 hermanos le dan poder al abogado Pérez para que los represente él solito, el abogado Pérez, en esta donación. Y por otra parte, la ley establece que los bienes que se adquieren en matrimonio son de propiedad conyugal. Y así debe expresarse. Entonces, papá Juan y mamá María, dicen, reciben como donatarios, como una sola persona. Una sola persona. Y los 5 hermanos se hacen representar por un apoderado. De aquí. Un apoderado en el cual ellos tienen confianza. Era de 6, creo. ¿Qué hace el abogado ahí metido en esta relación de 5 hijos frente a sus padres, que es una relación tan íntima, tan afectiva? Interviene. Por eso, el título de esta lámina dice partes, los mismos, los 5 hermanos y los padres, e intervinientes, el abogado. Pueden intervenir en la negociación contractual otras partes, otras personas especializadas que no son partes. Que la parte interviniente, que una de las partes contrata, cuyos servicios son contratados por una de las partes. Y ellos tienen su contrato de prestación de servicios. Ya está. E interviene este abogado para prestar los servicios individualmente, representando a los 5 hermanos que los han contratado sus servicios y los pagan. ¿Cómo los pagan? Se distribuyen pues los honorarios del abogado entre 5. No, pero Juanito está estudiando, no tiene plata. Entonces es entre 4, ¿no? Pero uno de los donantes sigue siendo, parecen los donantes siempre van a ser los 5, ¿no? Aunque en el contrato de prestación de servicios del abogado solamente hayan 4 o 1, ¿no?
No, yo lo pago, dice un poderoso hermano. Vamos pues a este detalle. Cuando las personas naturales o jurídicas, ajá, son sujetos de actos jurídicos y el contrato es uno de ellos, al contrato los llama partes. O sea, aquí estoy definiendo el término partes. Partes son las personas naturales y jurídicas que intervienen en un acto jurídico contractual. Eso, ¿no? Vamos a continuar, pero yo no voy a leer, hazme un favor, ayúdame, Roxana. ¿Me oyes? ¿Qué parte se quedó? Ayúdame, Roxana. Sí, doctor. A ver, di tú, ¿quién va a continuar la lectura de esta lámina? Agarra tu lista y fíjate. Doctor, disculpe, ahora sí recién lo puedo escuchar. ¿Me podría repetir, disculpe? Ah, claro. Te fugaste, Roxana. No, doctor, estoy viendo el tema de las asistencias. Ya. Bueno, Y disculpe, más bien. te quiero que me ayudes y vas a nombrar quiénes van a ir leyendo cada uno de los puntos de esta lámina. Ya, doctor, Vas a nombrar. a ver, de acuerdo a los que están presentes, el compañero Eduardo Torres. Torres Eduardo. Sí, profesor, buenos días. Léete el segundo punto de esta lámina. Sí, cómo no. El término jurídico no es exclusivo del derecho contractual. El derecho procesal civil también lo emplea. Partes procesales, las que actúan en determinado proceso. ¿Ok? ¿Quieres explicarlo? ¿Quieres explicárnoslo? Sí, doctor. Igual como existen las partes dentro de un contrato, igual dentro de un proceso, en este caso un proceso civil, existen las partes, en este caso que son los demandantes o demandados. Demandado. Muy bien, listo. El tercer punto, ¿quién lo va a presentar? El compañero, bueno, en este caso la compañera Litsi. A ver, Alici. Litsi. Sí. ¿Sí? ¿Ya? Cuando las personas naturales o jurídicas son sujetos... No, espérate, ¿dónde? No. El tercer punto. La posición obligacional... No, tercero. Las partes se denominan de acuerdo con la posición que les corresponde en la obligación confluyente de un acto jurídico o de un contrato. Así, parte activa es la titular de derechos, parte pasiva aquella que está obligada a constituirlos. Muy bien. ¿Alguna duda respecto a esto? No. Muy bien. Cuarto punto. ¿Quién lo va a leer? La compañera Yanira Alessandra. A ver, Alexandra. La posición obligacional activa o pasiva de las partes no es estática, pues la cumple la obligación deveniente en acreedora de la parte que se benefició con ese acto, y que ahora es parte pasiva de la extinción del vínculo.
A las obligaciones en las que ocurre este fenómeno se les suele denominar sinalagmáticas, término de etimología griega empleado por Justiniano en sus instituciones, que significa la reciprocidad del do ut des, do ut facias, facio ut des y facio ut facias del derecho romano. ¿Lo explicas? ¿Qué has entendido de esa lectura? Sinalagmático. Antes también pusimos el ejemplo. Yo quiero tu lapicero, pero no tengo los 100 soles para pagártelo, se lo pago en una semana. Ok, listo. Yo acepto. Toma el lapicero. Entonces, yo que era el acreedor, perdón, yo me convierto en acreedor de moneda en lugar del lapicero que estoy entregando, ¿no es cierto? Sinalagmático. La parte que era deudora, satisface su necesidad, pero la parte que era acreedora la exige en una forma distinta. No se extinguen, pueden no existirse las obligaciones las obligaciones del crédito. La parte activa pasa a ser pasiva de lo que debe y la parte pasiva del bien pasa a ser acreedora del precio. Eso es el sinalagma. Ustedes han estudiado ya las obligaciones sinalagmáticas, ¿no es cierto? ¿Alguien puede explicar mejor que yo las obligaciones sinalagmáticas? ¿Nadie? Oh, no sean tímidos, intervengan, debatan. Bueno. Profesor, estaba levantando la mano justo. Sí, sí. Sí, profesor, mi nombre es Julio. En este caso, yo recuerdo que tanto en acto jurídico y en obligaciones, este concepto de sinalagma hacía referencia a relaciones recíprocas, ¿no? Eso quiere decir que si una de las partes da una prestación, la otra tenía la obligación de realizar una contraprestación, ¿no? Entonces, el sinalagma hace referencia a ese equilibrio que existe entre las partes, ¿no? Uno ofrece algo y el otro también da algo. ¿Pero no te parece un cambio de posición también? El que era acreedor para ser deudor y el deudor pasa a ser acreedor. Claro, un cambio de posición también, ¿no? Ese es lo que... Cambio de posición. Que estuvieran muy presente. La relación sinalagmática. El siguiente punto. ¿Por qué no lo lees tú mismo? Léelo. ¿Cuál es ahora? ¿Okay? Bien. Claro, el quinto punto, ¿cierto? Sí, el quinto. Ya. El derecho puede asignar a las partes denominaciones específicas vinculadas a determinados contratos. Así el cedente es el sujeto activo en un contrato de cesión, como lo son el vendedor y el comprador en un contrato de compraventa o el arrendador y el arrendatario en uno de arriendo. Creo que no hay ninguna dificultad en la comprensión de esa formulación, ¿no es cierto? Sí, exactamente. Justo ahí lo que entiendo es que al existir diversos tipos de contratos, también diversos tipos de relaciones jurídicas, en cada uno de estos contratos las partes intervinientes tendrían diferentes denominaciones, ¿no? También dependiendo de cuál es el contrato del que se está hablando. Exactamente. Te felicito. Y en premio, léete el último punto. Ya, perfecto. Pero en cualquier relación jurídica contractual o no, pueden intervenir personas que no son partes,
sino que coadyuvan en su relación, o se les llama precisamente intervinientes. Pueden ser peritos o testigos que apoyan a la realización genuina de un acto. Ok. ¿Alguna dificultad en la comprensión de eso? Ninguna, ¿verdad? Una consulta, profesor. ¿Cuál sería el papel que cumplirían estos terceros intervinientes? El peritos o los testigos dentro de esta relación contractual que existe. O sea, ¿qué es lo que ellos realizarían cuál sería su rol, ¿no? Vamos a al ejemplo de la donación de los 5 hermanos que van a donarle un bien a sus padres, padre y madre, 2. Y ellos, como uno vive en la Conchinchina, en el otro lado, uno tiene plata, otro no tiene plata, etcétera, nombran a un abogado que los represente a los 5 en un contrato que los vincula en contratos de servicios, de prestación de servicios del abogado a estas 5 personas. En la forma que ellos, ya esa es otra cosa. Pero la forma en que ellos contratan a su abogado es entre ellos. Una parte es el abogado y la otra parte los 5 que lo contratan. Pero él, en la relación de la donación a los padres, viene y dice, yo, fulano de tal, no, ni eso. En la introducción del contrato, que nosotros vamos a ver, vamos a decir, los 5, fulano, sultano, mencano, perencejo y X, estarán representados por el señor abogado Juan Pérez López. No, para la próxima ya saben, no es solamente para ella, para todos. Quien en adelante No, se les conoce. será denominado el donante por intervención. Ese es su rol, hacer la donación por intervención representando a los 5. ¿Entendido? Sí, profesor, más claro la figura también de los intervinientes. Muy bien. Doctor, Dime. disculpe, tengo una pregunta. En especial, me gustaría también saber el rol, por ejemplo, de los peritos en un contrato. Claro, son intervinientes. Muy bien, muy buena pregunta. Muy bien, buena pregunta. A ver, vamos a ponerla con un ejemplo. O con este mismo ejemplo. Sí, vamos a contratar un abogado, pero tiene que ser un abogado especializado en negocios jurídicos vinculados a la donación. ¿Quién está vinculado a la donación? Yo conozco al abogado Juan Pérez. Ya, a ver, pásale la voz a Juan Pérez. Eso. Los peritos son profesionales especializados que intervienen en la relación jurídica contractual para hacer el negocio jurídico, para hacer el contrato viable y que no haya entre ellos objeciones de ninguna clase. El perito es el experto que permite que las 2 partes estén satisfechas con el servicio que se presta. ¿Ok? Doctor, una consulta. ¿Los notarios públicos son intervinientes? ¿Son peritos? Son intervinientes, claro. Intervinientes forzosos en determinados casos, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, la compraventa de inmuebles.
En la compraventa de inmuebles debe necesariamente hacerse por escritura pública, y la escritura pública solamente puede hacerla un perito, el notario público. ¿Ok? ¿No es cierto? ¿Alguna otra observación? Muy bien. Son 12:15. Nosotros tenemos media hora todavía. No. Ay, caramba, ¿qué pasó acá? ¿Dónde estamos? Partes ¿Qué era intervinientes. presentaste? Aquí salimos un poco de este problema de las partes, que espero que haya quedado absolutamente claro. No quiero que quede ninguna duda. Cualquier duda que ustedes tengan, por favor, o la hacen, me piden la aclaración ahorita, Gracias. o en su defecto, cuando nosotros definamos los 4 puntitos de nuestro ejercicio introductorio en la clase próxima. ¿Ok? Guarden ustedes sus dudas. Y en la clase próxima las entrego. Pero háganlo. Estudien bien todo lo que nosotros hemos dicho acá, y pónganlo sobre la mesa para que todos nos beneficiemos con el debate. ¿Ok? Y pasemos al siguiente punto. Principios generales de la contratación. Bueno, ya nosotros hemos trabajado en esto, ¿no? Pero vamos a sintetizarlo y a organizarlo. En primer lugar, nosotros encontramos en el Código Civil, en el 1352, el principio de consensualidad. ¿Quiere leerlo alguien, por favor? Indícalo. ¿Quieres? Por favor, dime quién lo va a leer. Roxana, dime. Yo, ¿puedo leerlo? Claro. Ya, doctor. A ver. 1352. Sí, doctor. Artículo 1352, perfección de contratos. Los contratos se perfeccionan por el consentimiento de las partes, excepto aquellos que además deben observar la forma señalada por la ley bajo sanción de nulidad. Explícalo. En este caso, para que, primero, como usted mencionó, tiene que haber la voluntad de las partes, y para que haya esa creación del acuerdo, tengo entendido que tiene que haber una oferta y cierta aceptación. Entonces, esto se da, con lo que dice, ¿no? Los contratos se perfeccionan por el consentimiento de las partes. Uno hace la oferta y otro realiza la aceptación, entonces damos entendido que hay un consentimiento de las partes. Pero acá menciona, excepto aquellos que además deben observar la forma señalada por ley bajo sanción de nulidad. Si nos referimos a las cuestiones de forma, Entender que puede haber una libertad de forma, o también, como dice, que tenemos por las normas, en este caso que serían tenemos que entender que puede formas de ad solemnitatem y ad probationem, si no me equivoco, doctor. Por la ley. por la ley. Ante una observación de alguno de ustedes, dije que para hacer la compraventa de un inmueble, para transferir la propiedad de un inmueble, se necesita escritura pública. Ahí está explicado. No basta que estemos de acuerdo, tenemos que hacerlo en la forma que establece la ley. ¿Ok? Y ese es el sentido de la segunda parte del 1352. ¿De acuerdo? Muy bien.
Otra persona, pues, que diga la subordinación, Roxana. Sí, la siguiente persona sería el compañero Luis David. A ver, David. Uy, David. Bueno, en vista que no se encuentra, entonces el compañero Marcelo Ronald. Ya, Marcelo. Uy, nos están sacando la vuelta. Se apuntan y dejan su presencia ahí, pero se van a tomar lonche. Sí, ya los tengo mapeados. Ya. A ver, el compañero Esteban, en todo caso, a ver, la tercera, la vencida. Ok. Muy buenas tardes, doctor. ¿Se me logra escuchar? Subordinación. La subordinación. Artículo 1353. Todos los contratos de derecho privado, inclusive los innominados, quedan sometidos a las reglas generales contenidas en esta sección, salvo en cuanto resulten incompatibles con las reglas particulares de cada contrato. Muy bien. ¿Qué dices de esto? Que tiene que estar conforme a la ley, y más que todo lo que es me causa cierta particularidad los innominados, porque tengo entendido que son aquellos contratos que no tienen una especificación en lo que es la ley, pero estos tienen que estar de acuerdo a lo que son las reglas generales. Claro. Es decir, yo no puedo decir, no, yo quiero vender mi casa, pero no quiero que se haga por escritura pública, sino en contrato privado. Usted no quiere vender, señor. Porque usted está, como todos en el Perú y en todas partes, están subordinados a la ley y el procedimiento. Usted tiene que ir donde su notario y hacerlo por escritura pública. Subordinación. Formas. Muy bien. Ya que estás en la onda, continúa pues, porque eso de la subordinación no es una limitación de la libertad. El punto siguiente, 1354. Sí, claro, doctor. Artículo 1354. Las partes pueden determinar libremente el contenido del contrato, siempre que no sea contrario a norma legal de carácter imperativo. Ah, qué interesante. ¿Y cuáles son las limitaciones? Están ahí abajito. 55. Doctor, un momento, se me acaba de perder el artículo. 1300. Limitaciones. Artículo 1355. La ley, por consideraciones de interés social, público o ético, puede interponer reglas o establecer limitaciones al contenido de los contratos. Continuando, el artículo 1356 menciona que las disposiciones de la ley sobre contratos son supletorias de la voluntad de las partes. ¿Supletorias? ¿Qué significa eso? Que acompañan a lo que son... que reemplazan lo que las partes no hayan dicho. ¿Ok? Sí, doctor. ¿Y el 57? El artículo 1357 menciona que, por ley sustentada en razones de interés social, nacional o público, pueden establecerse garantías y seguridades otorgadas por el Estado mediante contrato. Muy bien. ¿Hay alguna excepción? 58. Doctor, un momentito. El artículo 1358. Contratos que pueden celebrar la persona con capacidad de ejercicio restringida. Menciona que las personas con capacidad de ejercicio restringida, contempladas en el artículo 44, numerales 4 al 8, pueden celebrar contratos relacionados con las necesidades ordinarias de
su vida diaria. Nosotros vamos a ver en ese artículo que los funcionarios públicos, por ejemplo, no pueden hacer libremente esos contratos, ¿no? Por razones, obviamente, éticas. Y tienen impedimentos. 1366. Pobre. Están explotando ahí. 1366, continúa, por favor. ¿Aló? ¿Qué pasó? ¿Aló, doctor? ¿Se me logra escuchar? Sí, 1366. El artículo 1366. No pueden adquirir derechos reales por contrato, legado o subasta pública, directa o indirectamente, o por persona interpuesta. 1. El presidente y los vicepresidentes de la República, los senadores y diputados, los ministros de Estado o funcionarios de la misma jerarquía, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y los del Tribunal de Garantías Constitucionales, el fiscal de la Nación y los fiscales ante la Corte Suprema de Justicia, los miembros del Jurado Nacional de Elecciones, el Controlador General de la República, el presidente y directores del Banco Central de Reserva del Perú y el superintendente de Banca y Seguros, los bienes nacionales. Bueno, ¿qué les parece a ustedes si le sacamos unas copiecitas a ese 1366 y se lo enviamos a todos los funcionarios públicos que tenemos acá, que no sé si se han olvidado de ese 1366 cuando actúa, o todos son niños buenos que actúan sin ninguna limitación, ¿no? Es importante, ¿no? Gracias. ¿Y la supletoriedad quién la puede hacer? Dime, Roxana, dime quién puede hacer la supletoriedad. La compañera Séfora. ¿Quién? Séfora, para que pueda leer. A ver, en todo caso, la compañera Rosario de las Nieves. A ver, Rosario. Voy a ver. Léelo. 1356. ¿Aló? Doctor, no están presentes. A ver, la compañera Naeli Erika. Ten cuidado con eso, ¿no? Que te están sacando la vuelta. Ya, doctor, ya los tengo anotados porque no se les va a considerar. Ya. Integración. O la persona que quiera leer, chicos, alcen la mano y pueden leer el artículo que está pidiendo el doctor. Claro. Yo, Roxana, y de ahí también hay otra compañera que se ha levantado la mano. A ver, doctor, pero antes de ir al artículo 1356 sobre el 1366 sobre los impedimentos de adquirir derechos reales por contrato, legado o subasta, más que nada de funcionarios públicos, tenía una consulta, ¿no? En este caso, lo que entiendo de este artículo es que los funcionarios públicos, o sea, bueno, todo este listado de funcionarios públicos que hay, no podrían celebrar contratos para adquirir derechos reales, por ejemplo, propiedad o eso, o cómo ellos, en caso, por ejemplo, quieran comprar una casa o algún bien inmueble, tendrían que hacer. O sea, esa es la consulta que se me ha quedado, ¿no? Porque yo he visto ya muchos casos de funcionarios que cuando entran a sus cargos adquieren nuevos inmuebles, casas o lo que sea, ¿no? Entonces, esa era mi consulta primero. O lo hacen interpósita persona, ¿no? Es decir, hacen un contrato privado con su abogado y el abogado es el que realiza el negocio, el contrato, ¿no? Ellos no aparecen. Cuando termina la función,
dejan de ser diputados o dejan de ser ministros, en ese momento hacen la transferencia para regularizar el acto, ¿no? ¿No? ¿Cierto? Claro, entonces ahí la prohibición sería que estando en el cargo, el funcionario público no podría celebrar este tipo de contratos, ¿no? O sea, es como durante la vigencia de su mandato. Entiendo, doctor, me quedó más claro. Es algo que no sabía anteriormente. Y ya, bueno, ahora sí voy al principio de Es el de supletoriedad, ¿cierto? Supletoriedad, 1356. Artículo 1356, primacía de la voluntad de los contratantes. La disposición de la ley sobre contratos son supletorias de la voluntad de las partes, salvo que sean imperativas. A ver, ¿tú quieres interpretar eso? ¿O algún colega tuyo? Dijiste que había una señorita que había levantado su mano también. Sí, está Camila, quien está levantando la mano. ¿Ya? ¿Quién eres? ¿Quién va a interpretar esto, la integración? Profesor, ¿se me escucha? Sí. Buenas tardes. ¿Quiere que interprete lo que leyó el compañero anterior? Porque él leyó supletoriedad. No, integración. Bien, integración es el artículo 1359. 59. Este nos señala que no hay contrato mientras las partes no estén conformes sobre todas sus estipulaciones, aunque la discrepancia sea secundaria. Sí. ¿Qué dices de eso? Bueno, este artículo lo que hace es reflejar evidentemente que la preeminencia de la voluntad de las partes conforma la creación de un contrato y sin ella no existe, ¿no? Digamos que es un elemento que se requiere para la existencia de un contrato y también, como ya conocemos, de una obligación como tal. Cuando hay discrepancias, la voluntad ya no es completa, ya no es íntegra y por tanto no puede existir esta relación jurídica. Pero puede ser regulada, puede ser integrada. Puede ser integrada, sí, claro. ¿No? La integración es susceptible de ser subsanada, ¿no? La reserva de estipulaciones. Eso significa... ¿Qué significa ese 1360? A ver, tú misma lee el 1360. Bien, el 1360 nos dice que es válido el contrato cuando las partes han resuelto reservar alguna estipulación, siempre que con posterioridad la reserva quede satisfecha, en cuyo caso opera retroactivamente. Bien. ¿Qué opinan ustedes de este contrato? Fíjense que en la lámina está puesto así en cursiva, ¿no? A diferencia de todos los demás, lo he puesto en cursiva. ¿Por qué es eso? ¿No? Yo quiero comprar un inmueble y le pido a la parte que me haga una piscina para comprarlo. Y el otro dice, sí, te lo vendo y te voy a hacer la piscina. ¿Ok? ¿Qué pasa ahí? Nos damos un plazo, ¿no? Debe cumplir esa obligación. ¿Cómo la va a cumplir? ¿No? La reserva de las estipulaciones es válida siempre y cuando las partes las cumplan en el plazo que se ha estipulado, en cuyo sentido se le da validez a la fecha de la firma
del contrato originariamente. Se demoró Ya, 6 pero- meses, pero se considera en el contrato, se considera como si la piscina hubiera estado hecha hace 6 meses. ¿Ok? Muy bien. ¿Obligatoriedad? ¿Alguien más? Obligatoriedad. Doctor, ¿yo puedo leer? Claro. Ya, a ver. Artículo 1361. Sí, 1361. Obligatoriedad de los contratos. Los contratos son obligatorios en cuanto se haya expresado en ellos. Se presume que la declaración expresada en el contrato responde a la voluntad común de las partes y quien niegue esa coincidencia debe probarla. En este caso, como bien se mencionó, los contratos son obligatorios dependiendo cuáles hayan sido los acuerdos que se hayan dado en esta, y creo que también estaría relacionado con el pacta sunt servanda, que sería si no cumples esta parte del contrato, vas a tener consecuencias. Bueno, eso en resumen, doctor. Muy bien. Reciprocidad, ya lo hemos visto tantas veces. ¿Quieres leerlo también e interpretarlo 1362? Voy a elegir a alguien, profesor, a ver si están atentos. El compañero Andrés Estefano. Profesor, ¿qué tal? 1362. A ver, denme un minuto, por favor. Artículo 1362. La buena fe. Los contratos deben negociarse, celebrarse y ejecutarse según las reglas de la buena fe y común intención de las partes. Muy claro, ¿no es cierto? Todes, definitivamente. Ambas partes saben lo que tienen que hacer y se obligan a cumplirlo. Si una de las partes incumple en todo o en parte una obligación que ha contraído, pues pedirá la nulidad del contrato o la compensación por el incumplimiento. La relatividad tú mismo. ¿Ok? 1363. Aquí está. Artículo 1363. Efectos del contrato. Los contratos solo producen efectos entre las partes que los otorgan y sus herederos, salvo en cuanto a estos, si se trata de derechos y obligaciones no transmisibles. Muy bien. Y finalidad y finalmente solidaridad pasiva. Léelo, 1364. Gastos y tributos de contrato. 1364. Claro. Los gastos y tributos que originen la celebración de un contrato se dividen por igual entre las partes, salvo disposición legal o pacto en contrario. Muy bien. Creo que todo está muy claro y creo que es suficiente por hoy también, me parece. Sí, vamos a quedarnos aquí. Doctor, disculpe, hay una pregunta, hay una mano alzada de la compañera Litsi. Por favor. Doctor, respecto a los contratos, vemos que lo importante es la bilateralidad y la voluntad, ¿no? Sin embargo, yo he visto que pueden existir contratos escritos o verbales. En el caso de contratos verbales,
¿cómo se podría buscar su ejecución? Ya que ahí es más difícil probar, ¿no?, la voluntad y el mismo contrato entre las partes. También hemos dicho que el contrato es la variante superior del acto jurídico. No puedes considerar que existencia de contrato sin recordar lo estipulado en el 140 del Código Civil. ¿Tienes tu Código Civil a la mano? Sí, doctor. Lee el 140, por favor. Noción de acto jurídico, elementos esenciales. El acto jurídico es la manifestación de voluntad destinada a crear, regular. Manifestación de voluntad. Sí. Ya, sigue. Destinada a crear, regular, modificar o extinguir relaciones jurídicas. Para su validez se requiere plena capacidad de ejercicio, salvo las restricciones contempladas en la ley, objeto física y jurídicamente posible, fin lícito y observancia de la forma prescrita bajo sanción de nulidad. Ahí tienen la respuesta. No han estipulado nada por escrito, pero uno ha cumplido y el otro tiene que hacer lo correspondiente, porque de lo contrario, el acto jurídico realizado originariamente por la parte que cumplió, pues queda inválido. Queda inválido, porque no se cumple con los requisitos del acto jurídico. ¿Me di a entender? Sí, doctor. Bueno, mi pregunta era básicamente cómo probar la existencia del contrato cuando es verbal, para pedirle a la otra parte justamente que cumple, ¿no? Sí, por eso. Vamos al ejemplo más simple que yo he usado en esta clase. Oye, dame tu lapicero, pues, véndeme tu lapicero. Ya, toma. ¿Cuánto cuesta? 50. Ok, pero no tengo los 50. Ya, ok, me lo pagan ¿cuándo? La próxima semana. Ya, ¿cuándo? Miércoles, ya, el miércoles de la próxima semana. Listo. No hay nada escrito. Pero llega el miércoles, el deudor no paga y entonces el acreedor le toca el hombre y dice, oye, devuélveme mi lapicero, ¿ya? Y ponle carga nueva porque te has tirado toda la carga. Eso es así de sencillo, ¿no? ¿Te parece? Ya se fue de mí. Claro, doctor. Bueno, es el caso donde uno se niega, ¿no? Como lo que suele ocurrir, que la parte dice que no existía el contrato y por eso se le perdió el lapicero, ¿ya? O lo regaló. ¿Qué te debo? No te debo nada. Oye, mentira. La semana pasada me pediste el lapicero y te lo di, me estás debiendo la plata. No, mentira. Muy bien. Entonces, te voy a denunciar a ti por apropiación ilícita de mi lapicero. Y ahí se lo vas a tener que decir al juez. Ya dejó de ser civil la relación para convertirse, pues, dolosamente en un acto delictivo, en un acto doloso. Se llevó el lapicero, lo vendió y se tiró la plata. Muy bien, listo. Ahora responder ante el juez con la denuncia que yo le pongo. ¿No te parece? Sí, doctor. Muchas gracias. Ok. Muy bien. No hemos terminado con esta lámina que era la que debía haberse. Ya.
Nos quedamos aquí en la ficha número 10 de ¿no? Y retomamos el asunto con la ficha 11 luego de nuestra comprobación en el cuestionario que yo les envíe y la discusión que haya. ¿Ok? Y creo que estamos en una buena hora para dar por terminada nuestra clase de hoy, salvo que tengan alguna otra cosa que decir. Al parecer todo ha quedado claro, doctor. Eso sería todo por la clase. Le agradecemos. Entonces, fíjate, yo te voy a enviar, fíjate lo que tienes ahí es una lámina que contiene muchos conceptos. Cada lámina tiene un número. ¿La ves, no es cierto? Nosotros estamos aquí en la 10, acá, ¿no es cierto? Sí. Es decir, vamos a empezar en la 11. Yo te voy a enviar todas las láminas, que son 35, ¿ok? Y vamos a ir avanzando en nuestras clases con la misma lámina, ¿ok? Sí, doctor, perfecto. Cuando me lo hace llegar, también se los hago llegar a los compañeros mediante el grupo de Facebook. Sí, así es. Y entonces todos sabemos qué hemos hecho, qué vamos a hacer. Muy bien. Ha sido un gusto y una satisfacción muy grande compartir con ustedes esta primera hora de clase, que espero se repita y mejore durante todo este año. Hasta la próxima clase. Recuerden que tienen que contestar las preguntas que va a enviarles su delegada seguramente el día viernes, porque yo voy a procurar que ella reciba eso el día jueves. Muy bien. Ok. Muchas gracias, doctor. Hasta la próxima clase. Muchas gracias a ustedes por su comprensión y su presencia. Hasta entonces. Hasta luego, doctor. Buenas tardes. Adiós. Hasta luego, doctor.